Amén. Dios le bendiga a todos, allá en casita también. Y estamos mirando desde la semana pasada los atributos de Dios. La semana pasada comenzamos a ver los atributos no transferibles o incomunicables, que son atributos exclusivamente de Dios. Atributos que no le corresponden a ninguna otra criatura en el universo creado, ¿verdad? Solamente al Creador. Y terminamos de ver los atributos incomunicables, de Dios, y comenzamos a ver los atributos comunicables de Dios, haciendo el señalamiento que todos los atributos incomunicables afectan, ¿verdad? O permean o vamos a decir que infectan los atributos comunicables de Dios. De hecho, la semana pasada comenzamos a ver el primero de los atributos comunicables, que era el conocimiento de Dios. Dios tiene conocimiento, también la creación, también las criaturas de Dios tienen conocimiento. A diferencia es que el conocimiento de Dios es afectado por todos los atributos incomunicables, como su infinidad. Dios es infinito, por lo tanto su conocimiento es infinito, ¿verdad? Así quedamos. Esta semana vamos a ver la sabiduría de Dios, ahí vamos a comenzar. Se podría decir que la sabiduría de Dios es un aspecto particular de su conocimiento. Consiste en la inteligencia de Dios que se manifiesta cuando adapta los medios para realizar sus propósitos. Y es una distinción que todos tenemos que hacer, porque a veces confundimos lo que es el conocimiento o la inteligencia, ¿verdad?, con la sabiduría. Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no son sabias. Y hay gente que no sabe, es analfabeta, no fue a la escuela, pero es muy sabia. Esa es la diferencia. La diferencia es que la sabiduría es la inteligencia aplicada. Y los cristianos a veces tenemos el conocimiento que nos dice la palabra de Dios. Donde fallamos es en aplicarla en la vida. Todos sabemos qué dice la Biblia de la relación respecto al esposo con la esposa con el esposo, los padres con los hijos con los padres, el trabajador con su patrón, el patrón con su trabajador, el ciudadano con su país y con su gobierno. Todos sabemos eso. Tenemos el conocimiento, pero no lo aplicamos siempre. Por eso dice, consiste en la inteligencia de Dios, que se manifiesta cuando adapta los medios para realizar sus propósitos. En virtud de ello, Dios elige los mejores medios para lograr los propósitos que Él tiene en mente. Dios causa que todos los demás propósitos sirvan a su propósito máximo, la gloria de su nombre. Entonces, el propósito máximo de Dios es que su creación, porque para eso hizo su creación, le demos gloria a Él. Para eso fuimos creados. El universo fue creado para dar la gloria a Dios. El ser humano fue creado para alabanza del nombre de Dios. Y según lo que dice el autor, todos los demás propósitos deben cumplir el rol de llegar al máximo propósito de todos, que es darle la gloria a Dios. Vamos a leer un versículo, ¿qué le parece? El primero que está ahí, Romanos, capítulo 11, versículo 33. Romanos 11:33, hermana Reina. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amén. Y lo que está diciendo el escritor bíblico es que a veces que no podemos entender los caminos de Dios, son inescrutables, son tan profundos, y es a veces ahí donde como cristianos, como seres humanos, decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió que se muriera tal persona? ¿Por qué Dios permitió que me pasara aquello? ¿Por qué Dios permitió que me pasara lo otro? Y nuestra cabeza no da. Pero dice el autor que la sabiduría de Dios consiste en escoger el mejor medio para lograr sus propósitos. El mejor medio. Una vez a mí me preguntaron, si Dios es tan bueno y Él ya sabía que el ser humano iba a pecar, ¿por qué
permitió que pecara si tenía que mandar a Jesús a morir? Y lo iban a crucificar, y lo iban a latigar, y lo iban a golpear. ¿Acaso no es un padre sádico? Me dijeron, y yo me quedé, ¿cómo respondes eso? Humanamente hablando, no es posible. Lo que yo entiendo es que ese fue el mejor plan de todos los planes que Dios en su sabiduría encontró para que el ser humano fuera alcanzado por el Señor. Porque Dios no quería robots que hiciera como los Tamagotchis, ¿verdad? Como los Furbies que te amo, te quiero. No, Él quería personas que tomaran la decisión de amar a Dios. Y así nos hizo con esa voluntad de poder decidir amar a Dios. Por lo tanto, hubo gente que decidió no amar a Dios. Y el mejor plan fue mandar a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz. Eso fue lo más sabio. Y yo no lo alcanzo a entender porque sus planes, como leímos en Romanos, a veces son inescrutables, inentendibles para mi mente que es tan pequeña, pero es lo mejor. Y yo puedo confiar en que es lo mejor porque yo no soy más sabio que Dios. Y si Dios consideró que ese era el mejor plan, yo digo, gloria a Dios y amén. Qué bueno que me alcanzó el Señor. Se puede contemplar la sabiduría de Dios en la creación, ahí están los versículos bíblicos, Salmos, en la providencia, más Salmos, más Romanos 8:28, a ver si lo saben de memoria, Romanos 8:28, a los que ¿qué? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, aquellos conforme a su propósito hemos sido llamados. Ahí está la providencia de Dios, la ayuda de Dios. Lo que quiere decir es que Dios utiliza aún nuestras malas decisiones para que al final de cuentas se sirvan a su propósito máximo, que es la gloria de su nombre. Así que si alguna vez alguien escuchó aquí, tú no fuiste un hijo planeado, eso es una mentira. Quizá usted no fue planeado por sus padres, pero sí fue planeado por Dios. El propósito de su nacimiento es darle la gloria a Dios, a pesar de todo. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y Dios va encaminando toda la vida del ser humano para que al final, dice la Biblia, toda rodilla se doble delante de Jesús. Que es el propósito máximo, es el propósito de la creación, que le demos gloria a Dios. ¿Y qué más? Y en la obra de la redención. Ahí están los versículos bíblicos. Entonces, este es uno de los atributos comunicables de Dios, o sea, que Dios al ser humano le comunicó este atributo. El ser humano puede llegar a ser sabio también. El ser humano puede llegar a ser sabio, obviamente no como la sabiduría de Dios, porque no tenemos esos atributos incomunicables, pero sí podemos llegar a ser sabios hasta el nivel que Dios nos lo permita. Perdón, vamos a ver ahora el número 3, la bondad de Dios. Y la cantamos la canción esa, ¿verdad? Dios es bueno en sí mismo, es decir, goza de una perfecta santidad. Sin embargo, esta no es la bondad a la que nos referimos en este atributo. La bondad a la que nos referimos es aquella bondad de Dios en acción, que se revela haciendo el bien a otros. Es aquella perfección de Dios que lo impulsa a tratar generosa y benévolamente a todas sus criaturas. Dios es bueno. Él es bueno y dice que Él hace salir el sol para justos, injustos, y hace salir el sol para buenos y para malos. Es el afecto que el Creador siente hacia las criaturas sensibles propiamente hablando. Es la forma en la que se manifiesta a sus criaturas racionales. Algunas veces recibe el nombre de amor benevolente o gracia común para designar el hecho de que su generosidad es inmerecida. Y la Biblia se refiere a ella en muchos lugares, y vamos a leer algunos de ellos. Alguien busque por favor el Salmo 36:6 y alguien busque Hechos 14:17. Ajá. Hecho es Salmos 36:6. Hermana Vero, 36:6. ¿Qué dice? Es como los montes de
de Dios. Tus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal, concede. Amén. Preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Amén. Cuán preciosa es tu misericordia. Escucha lo que dice el salmista. Al hombre y al animal conservas. O sea que Dios tiene bondad para con los animales. Y dice Jesús, ¿has visto las aves que no siembran ni cosechan y Dios no las deja sin comer? ¿Cuánto más a ti? Le dice Dios al ser humano. Jesús le dice a los discípulos, ¿cuánto más a ustedes? Dios los tiene, está pendiente de ustedes. ¿Y qué dice Hechos 14:17? Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ahí el escritor bíblico está diciendo que Dios nos manda la lluvia para que podamos tener lo que necesitamos, nuestra provisión. Entonces, la benevolencia de Dios tenemos que tenerla que considerar que es una generosidad inmerecida. No es que el ser humano se lo haya ganado, ni los animales se lo hayan ganado, es que es Dios tan bueno que aún a la gente mala le va bien. Porque Dios es bueno para con todo, dice, para con todas sus criaturas. Porque Él toma a todas las criaturas y Él es generoso. Y si usted se pone a ver, por ejemplo, estos documentales de naturaleza que siempre le platico, porque ahí yo miro la mano de Dios, que a veces en el África pasan meses y meses sin llover y se secan los ríos, y allá van todas las manadas de animales a buscar agua durante semanas y ¡pum!, encuentran el agua. Y ahí se encuentra usted a una cebra tomando agua, a un lado de un león, a un lado de un hipopótamo, a un lado de un elefante, no se pelean, están tomando todos agua. ¿Quién les dijo a dónde ir? No, que los animales se acuerdan, sí, pero ¿cómo saben que allá hay agua? ¿Cómo saben rastrear el agua? Y de repente cae una tormentota y cae el diluvio del cielo y crecen árboles por todos lados y crece hierba y otra vez la vida fructifica. ¿Quién hace todo esto? Dios, porque Él es bueno, porque Él está al pendiente de todas sus criaturas. Esa es la bondad de Dios, una bondad inmerecida, pero que ahí está. Ahí tenemos un saludito de nuestra hermana Isa. Dios te bendiga, Isa. Toma nota de la clase, por favor. Sigamos. Un atributo más, el amor de Dios. En tiempos modernos, este atributo de Dios ha sido considerado el más importante, a la luz del cual todos los demás aspectos de la perfección divina deben ser interpretados. Sin embargo, no existe razón suficiente como para considerarlo el más importante entre todas las otras virtudes de Dios. Y a todos nos gusta hablar del amor de Dios, porque es algo que nos beneficia a todos. Aún a los no creyentes, ellos hablan del amor y ellos se saben el texto ese que dice que Dios es amor. Por eso se considera uno de los más esenciales o el más importante. Pero dice el autor bíblico, dice el autor de este libro, Berkov, dice, es igual que todos los demás atributos, no es ni más importante ni menos importante. Particularmente tenemos en mente aquí el amor complaciente de Dios, el cual se deleita en la contemplación de sus propias perfecciones infinitas y en las de las criaturas que reflejan su imagen moral. Se puede considerar este amor desde varios puntos de vista, tales como el amor de Dios se refleja en la gracia de Dios. De acuerdo al sentido que las Escrituras le dan a este término, la gracia de Dios consiste en el amor inmerecido de Dios hacia aquellos que no solo han perdido el derecho a recibirlo, sino que por naturaleza se encuentran bajo juicio condenatorio. Es la fuente de todas las bendiciones espirituales que han sido concedidas a los pecadores indignos. Entonces habíamos visto ya alguna vez que la gracia de Dios es recibir una bendición espiritual que yo no merezco, que yo no soy digno de recibir. El amor de Dios se refleja a través de que Él me bendice sin que yo lo merezca. Él me da algo. Pero también el amor de Dios se refleja en la misericordia de Dios. Otro aspecto del amor de Dios es su misericordia o tierna compasión.
Es el amor de Dios hacia aquellos que, excluyendo sus deseos, se encuentran en miseria o en dolor. Considera que el ser humano es una criatura que padece las consecuencias de su pecado, y si es verdad, y por eso se encuentra en una condición lamentable. ¿Sí? Se lleva a cabo solamente en armonía con la más estricta justicia de Dios, a causa de los méritos de Jesucristo. Entonces, la misericordia de Dios es el castigo que Dios no me da por algo que sí merezco. Esa es la diferencia, y creo que la platicamos hace poco en alguna predicación. La gracia de Dios es que Dios me da algo que no merezco. La misericordia de Dios es que Dios no me da algo que sí merezco, como el castigo. ¿Ok? También el amor de Dios podemos verlo reflejado en la paciencia de Dios. Cuando se considera el amor de Dios que soporta a los insolentes y a los malvados, se dice entonces que es su paciencia o tolerancia. Esta contempla al pecador que, pese a las repetidas amonestaciones y advertencias, sigue pecando y se manifiesta en particular posponiendo el juicio que dicho pecador merece. La paciencia de Dios es retardar por su amor el juicio y el castigo que el ser humano testarudo no ha querido cambiar, merece. ¿Quién estaba en Romanos? ¿Todavía están ahí en Romanos? Romanos 2:4. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice, ¿estás menospreciando la paciencia de Dios? ¿Estás menospreciando la bondad de Dios, que no sabes que Él quiere que te arrepientas? Vamos a ver también Romanos 9:22. Y si alguien tiene una versión más nueva de la Biblia, aunque sea en su teléfono, busque también otra vez Romanos 2:4 y lo volvemos a leer para que quede más claro. Y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Soportó, ¿qué dice? Con mucha paciencia. Soportó con mucha paciencia. De hecho, en Apocalipsis todavía dice que Dios tiene ahí reservadas las copas de la ira. ¿Y sabe cómo podemos entenderlo los que somos papás? Cuando le decimos al hijo, espérate que lleguemos a la casa. La versión más nueva, el 2:4 de Romanos, dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Amén. Fíjese, qué bonito, ¿verdad? Dice ahí. ¿No te das cuenta que la paciencia de Dios es para que te arrepientas? No es para que sigas haciendo tu pecado y digas que al cabo es que Dios no existe. Mira, toda la vida lo he hecho y nunca me ha pasado nada. Nunca me ha castigado, así que eso no es cierto. No, es al revés. La paciencia de Dios es para que tú digas, a pesar de lo que he hecho, Dios ha tenido amor hacia mí. Me ha mostrado misericordia, me ha mostrado gracia. Yo debería cambiar, pero nuestra naturaleza no nos permite ver así las cosas, mis hermanos. Esa es la realidad. Y más los latinoamericanos. Si hacemos algo mal y nadie nos dice nada, créame, decimos, de aquí soy. ¿Verdad? Si está el semáforo en rojo o el alto y me lo paso y no hay ninguna patrulla, lo sigo haciendo hasta que choquen o hasta que me multen, pero mientras lo voy a seguir haciendo. Y el pecado es igual. Consideramos que si Dios no me ha castigado es porque, mucha gente dice, es porque estoy haciendo las cosas bien entonces, porque si no Dios ya me hubiera dicho antes. No, dice, considera que la paciencia de Dios es para que te arrepientas, para que cambies. Entonces, el amor de Dios, que es uno de los atributos del Señor, se manifiesta en tres maneras principales, que es su gracia, su misericordia y su paciencia. Ahí se manifiesta el amor de Dios. Ok, y vamos a seguir porque todavía tenemos tiempo. La santidad de Dios. La santidad de Dios es ante todo aquella perfección divina por la cual es absolutamente distinto de todas sus criaturas.
y es exaltado sobre ellas con infinita majestad. Este es el significado que tiene en Éxodo 15:11, Primera de Samuel, Isaías y Oseas. Sin embargo, aquí tenemos en mente, de manera más particular, la santidad ética de Dios, la cual consiste en su separación del mal moral, es decir, del pecado. Me preguntaban una vez, ¿Dios puede hacer todas las cosas? Y dije, sí, Él puede hacer todas las cosas. Entonces, ¿Dios puede pecar? No. Entonces, Él no puede hacer todas las cosas. Le digo, bueno, es una pregunta entonces engañosa. Tú no quieres saber de Dios. Tú nada más quieres ver si se contradice la Biblia. Porque realmente Dios no puede pecar. Él es santo, 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 elevado a la tercera potencia. Santísimo. La palabra santidad, mis hermanos, significa ser apartado. Cuando la Biblia dice que nosotros somos santos, dice que nosotros somos apartados para Él. O sea, nosotros debemos devoción únicamente a Dios. La esposa es santa para su esposo, lo que quiere decir que ella es únicamente de Él y Él únicamente de ella. La iglesia es santa para Jesús. Por eso en la Biblia, en muchas partes de la Biblia va a encontrar como el simbolismo de la iglesia y Cristo con el matrimonio, y de Jehová en el Antiguo Testamento con Israel. Y vamos a encontrar muchas veces como Jehová le reclamaba al pueblo de Israel y le decía, tú fuiste adúltera, me fuiste infiel, te fuiste tras los Baales. ¿Por qué? Estamos hablando más de una relación carnal, estamos hablando de una relación emocional, porque ya no había santidad ahí, ese apartar ya no existía. Cuando hablamos de que Dios es santo, es que Él está completamente apartado del pecado. Tan es así, ¿verdad? Que en algún momento le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Pon mi tabernáculo afuera del campamento porque yo no puedo habitar en el medio de este pueblo porque son unos pecadores todos. De ahí, mis hermanos, que podemos entender el privilegio que tenemos nosotros como iglesia de que Dios esté en nuestro corazón, en nuestra vida. Imagínense nada más, ¿quiénes somos nosotros para que el Dios Santísimo esté aquí con nosotros? Si bien la idea fundamental de esta santidad es la separación, también denota algo positivo, a saber, una excelencia moral o una perfección ética de Dios. En su presencia, el ser humano se siente agobiado con una conciencia de pecado. Y vamos a leer Isaías 6:15. Y esto es un ejemplo, pero hay muchos en la Biblia, de cómo delante de la presencia de Dios, el ser humano se siente que se va a morir. ¿Sí? Isaías 6:15, ¿lo tienes, Andrea? ¿No hay 15 en Isaías 6? ¿6? Sí, hay. ¿Lo tiene la reina? ¿Qué dice? 6:15 Isaías. Sí. 6:13. No llega hasta el 9. Isaías 6. Sí, dice Isaías 6 ahí, ¿no? Llega, no, si hay 13. No, hasta 13. Bueno, ¿qué dice el último de Isaías? A lo mejor se equivocaron allá atrás escribirlo. Isaías 6. Sí, el 13. ¿Qué dice, hermana reina? Y si quedare aún en ella la 10ª parte. No, aquí está, Isaías 6. Ajá. Y luego. El Sí, es 13, cierto. Y luego 7:15. Comerá mantenido. No, yo creo que ese no va a ser entonces. No. Bueno, vamos a leer Job 34:10. Ese está. Qué raro. Se le fue ahí. Job 34:10. Y nos quitamos de cosas. ¿Qué dice Andrea? Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Bueno, ahí está hablando Job el libro de Job está hablando acerca de cómo Dios está lejos de la iniquidad, lejos del pecado, lejos del mal. Entonces, se define como aquella perfección de Dios en virtud de la cual Él eternamente ordena
y mantiene su propia excelencia moral. Aborrece el pecado y demanda pureza de sus criaturas morales. ¿Quiénes son las criaturas morales de Dios? ¿Quiénes pueden ser? Fíjese muy bien la pregunta, de toda la creación de Dios, ¿quiénes son los únicos que pueden ser morales? A ver, esa es una pregunta abierta. Piénsele bien. Pregunto yo, si usted le dice a dos pajaritos que el adulterio está mal, ¿los pajaritos le van a entender? ¿Y si lo dice a dos gatos? ¿Y si lo dice a dos peces? Entonces, ¿quiénes son los únicos seres que pueden ser morales en esta creación? ¿Verdad? Los seres humanos. Y Dios exige, dice ahí, demanda pureza a sus criaturas morales. El ser humano es la única criatura que puede ser moral. Y también es la única criatura que es inmoral. Porque como los animales no tienen este conocimiento de la moralidad, ellos no pueden desobedecer los mandamientos acerca de la moralidad. Entonces Dios es eternamente, mi hermano, excelente. Él aborrece el pecado y Él demanda que nosotros, todos los seres humanos, Él demanda de todos los seres humanos esta excelencia moral también. Porque Él es santo, 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 santo. A ver, vámonos a la justicia. El número 6 de los atributos transferibles o comunicables de Dios es su justicia. Este atributo de Dios está estrechamente relacionado con el anterior, que es la santidad. Consiste en aquella perfección de Dios por la cual Él se mantiene en contra de toda violación de su santidad y demuestra en todos los aspectos que Él es Dios santo. Se debe distinguir diferentes aspectos del mismo. Ok. Vimos que la santidad entonces es que Dios está completamente apartado del pecado. Y que el pecado, mis hermanos, es romper las leyes morales de Dios. Ese es el pecado. De hecho, la Biblia dice, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Lo que quiere decir que Dios no deja de hacer lo bueno siempre. Él es Dios. Ya vimos la bondad de Dios. Y el ser humano tiene que aprender esto, que la justicia de Dios es lo que dice que la paga del pecado es muerte. Ok, esa es la justicia de Dios. Tú quebrantas el pecado, estás quebrantando la santidad, estás quebrantando la moral de Dios, entonces mereces la muerte. Esa es la justicia. Es la perfección que va en contra de toda la violación a la santidad y se demuestra en todos los aspectos de que Dios es un Dios santo. La justicia rectora. Esta es la rectitud que Dios manifiesta como soberano, tanto del bien como del mal. En virtud de esta justicia, Él instituye un gobierno moral en el mundo e impone una ley justa sobre el ser humano, con promesas de recompensa para el obediente y amenazas de castigo para el desobediente. Entonces, Dios pone parámetros, como dice el autor, sobre lo bueno y sobre lo malo. Sobre lo bueno va a haber recompensas, sobre lo malo va a haber castigo. Ahí está el parámetro que Dios le pone al ser humano. Es justo lo que dice ahí, lo que Dios pone en su palabra. Es una ley justa. Y cada quien decide, ¿verdad? Y luego también, esa es la justicia rectora. Ahí está, ya están los parámetros en los cuales tenemos que vivir. Pero hay otra justicia. La justicia remunerativa se manifiesta en la distribución de recompensas, tanto a los seres humanos como a los ángeles. Y ahí están los versículos. Es realmente una expresión del amor divino que distribuye sus bondades no en base a un mérito estricto, sino de acuerdo a lo que ambas partes prometieron cumplir. Y vamos a leer 1 Corintios 4:7. Sí. 1 Corintios 4:7.
Porque quién te distingue, o qué tienes que no haya recibido, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Amén. Lo que tenemos no proviene de nosotros. La justicia remunerativa dice que Dios nos bendice a nosotros. En todas las áreas, ¿eh? No crea que nada más estamos hablando de la vida espiritual. Yo predico siempre en contra de los evangelistas de la prosperidad. No porque Dios no me bendiga económicamente, sino porque ellos parece que es lo único que les interesa, la economía, el dinero. Pero Dios nos bendice de todas las áreas, de todas las formas. Y es cierto, mis hermanos, y lo he dicho 1000 veces y lo repito otra vez. Para el cristiano, como vimos la semana pasada, el cristiano va a estar delante del trono de Dios para recibir recompensas por lo que ha hecho en la vida aquí en la tierra. No para ver si vamos a ir al cielo o no, porque nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. Pero también es cierto que como Dios no es un Dios socialista, Él no le va a dar a todos lo mismo. No va a darle lo mismo al hermano que nunca lee la Biblia, que nunca evangeliza, que nunca ora, que nunca ayuna, que nunca le comparte a nadie. No le va a dar las mismas recompensas que al apóstol Pablo. No, pues eso sería injusto, ¿no? Sería muy injusto, y Dios no es injusto. Él es justo y tiene una justicia remunerativa. Inclusive si usted lee los versículos de arriba, de Deuteronomios y Salmos, se va a dar cuenta que a los ángeles que se dejaron engañar por el enemigo y cayeron, también tienen su castigo, también tienen su recompensa. Pero no quiero abundar mucho en eso porque yo no soy un ángel. A mí lo que me interesa es lo de abajo. También tenemos una justicia retributiva. Dice, esta se relaciona con la imposición de castigos y una expresión de la ira divina. Entonces, si ve la de arriba es una especie de recompensa por hacerlo bueno, ¿verdad? En algunos aspectos. Pero abajo es una retributiva. Lo que hiciste, eso te toca. Es la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Si usted siembra manzanas, pues cosecha manzanas. Si usted educa bien a sus hijos, cuando sus hijos sean grandes, va a recibir de ellos bondad. Si usted es malo con sus hijos, si usted los ignora, cuando ellos crezcan, va a recibir de ellos muchos problemas. La ley de la siembra y la cosecha. En un mundo sin pecado, no habría necesidad de imponer esta justicia retributiva. Pero en un mundo lleno de pecado, cumple necesariamente un papel muy importante. Aunque la Biblia enfatiza en mayor grado la recompensa de todos los que hacen el bien que el castigo de los que hacen el mal, incluso estos últimos resaltan claramente en las Escrituras. Y vamos otra vez. Romanos capítulo 1, versículo 32, y alguien más, Romanos capítulo 2, versículo 9, y un tercero, Romanos capítulo 12, versículo 19. ¿Quién dice yo el primero? ¿Quién tiene Romanos 1:32? ¿No? Andalí, ¿tienes el último? Romanos 12. Ajá. Ahí nos vamos a ver el 12:19. Dale, Nali. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Dice el Señor, no se vengan ustedes, déjenmelo a mí. Qué difícil es eso a veces, ¿no? Que la gente nos haga cosas malas y uno tener la oportunidad, como el domingo hablábamos de David, de aquí soy, Saúl, y decir, no, el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, la justicia retributiva. ¿Y qué dice el 1:32 que no tenía, hermana Vero? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también las complacen con los que las practican. Amén. Entonces ellos ya saben que hacer eso está mal, y no solamente se complacen en hacerlo, sino que se complacen en que otras personas también las hagan. También fallan delante de Dios. Y dice, los que hacen tales cosas son dignos de muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y quién tiene el del medio?
El 2.9, David, ¿qué dice? Dice, habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Habrá aflicción y angustia para aquellos que siguen haciendo lo malo. Dice, para los judíos también y para los demás, no importa qué nacionalidad seas. Aquí no hay exclusión. Dios es un Dios de inclusión. Si eres mexicano y pecas, te va mal, y si eres judío y pecas, también te va igual de mal. No hay distinción, aquí es para todos. Justicia retributiva. Entonces vimos tres tipos de justicias. Es la justicia rectora, que son los parámetros, ¿verdad? La justicia remunerativa, que principalmente habla del amor divino que distribuye las bondades de Dios. Y la justicia retributiva, que prácticamente está hablando de que cada quien recibe de lo que hace, la recompensa de lo que hace. A ver, déjeme ver qué hora es. Yo creo que la próxima semana continuamos con este tema y nos vamos a quedar en el número 7, la veracidad de Dios. Allá en casita, que Dios me les bendiga.